Los últimos acontecimientos climáticos que son de público conocimiento, no solo acá en la Argentina, sino en el mundo, creo que nos deben llamar a la reflexión. Los meteorólogos parecen estar desconcertados, por lo menos eso es lo que da la impresión. Ninguno acierta, hacen su pronóstico por los medios de comunicación oficiales, donde intentan contarnos qué es lo que va a pasar dentro de las próximas horas, y la mayoría de las veces esto que dicen ellos no sucede. Yo creo que a ellos les debe llamar más la atención que a nosotros, ciudadanos de a pie. En determinado momento, estos días, después lo sucedido en Pujato, en Córdoba, en las proximidades de Santa Fe, sur de Entre Ríos y demás, estaba escuchando en una radio que hablaban de el cambio climático, ¿verdad? Y que el presidente Milei, al Servicio Meteorológico Nacional, les había prohibido usar esta frase, porque él no comparte. Bien. El periodista, en este momento de reflexión, les decía, o nos decía, que era una locura, que todo debería comunicarse, tratarse y dialogar y estudiar. Bien, me dio la oportunidad para pasar un audio y explicarle que era una linda oportunidad para que se hable en los medios masivos de comunicación, de la geoingeniería climática, de la HARP, de la manipulación del clima por mano del hombre y no por la naturaleza. Obviamente, ese audio no lo pasaron, lo esquivaron, pero hubiera sido una linda oportunidad. A ver, también los invitaba a que experimenten levantar la cabeza hacia el cielo y ver esas raras estelas que dejan los aviones al pasar, no todos, pero sí muchos. Esas estelas que persistentemente quedan en el aire, en el cielo, y lo van tornando, opacando, ese celeste opaco que nos estamos acostumbrando a ver últimamente en el firmamento. Como les decía, bueno, hicieron caso omiso. Y yo quizás los hubiera entendido si no pensara que hay mala predisposición y mala voluntad, o que lo tienen prohibido, o que no se animan a sacar los pies del plato, porque tengo que reconocer que hasta hace no más de 3, 4, 5 años yo creía que era imposible manipular el clima. Pero, oh sorpresa, hace un tiempo y máxime, después de lo que pasó en estos 5 últimos años donde hemos sido tan pero tan engañados, o algunos han intentado engañarnos y no lo consiguieron, ¿verdad? Decía que no creía que era factible la manipulación del clima. Hasta que alguien me hizo dudar, me hizo sospechar, y además me mostraron un video, creo que es del año 2012, de la televisión pública, donde muestra de qué forma se puede sembrar nubes, se puede hacer llover, se puede generar grandes sequías. Bueno, a partir de ahí creo que cualquier cosa es factible. Los invito en esta reflexión, aquel que ya tiene un previo conocimiento, bueno, a profundizarlo, porque nos van a pasar por encima, nos van a llevar puestos. Y aquel que no cree, que empiece a desconfiar, que dude. La duda es una gran sabia, la duda nos lleva a la reflexión, nos lleva al análisis, nos lleva a no creer todo lo que ven y todo lo que nos muestra, porque sabemos que siempre hay detrás un interés solapado para convencernos y llevarnos de las narices hacia un lugar determinado. Así que los invito a que compartamos juntos este video y a la vuelta de él seguimos charlando. A pesar de que las Naciones Unidas lo prohíbe de forma expresa, nuevos documentos revelan que la CIA
está haciendo investigaciones nada menos sobre cómo manipular el clima con fines políticos. Cuando todavía no se acallaron las voces de repudio ante la injerencia de la CIA en las redes sociales y el espionaje al ciudadano común, nuevos documentos dan cuenta que la agencia también trabaja en la manera de alterar el medio ambiente con fines políticos. Según se conoció, la CIA está financiando un estudio sobre geoingeniería y manipulación climática que se extendería por los próximos 2 años en colaboración con la Academia Nacional de Ciencias, la NASA y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos. Si bien el interés de la CIA por el clima no es nuevo, sí lo es la característica que tiene esta nueva participación. En mayor medida por las implicancias bélicas que tiene la posibilidad de manipular el clima, pese a las prohibiciones expresas de Naciones Unidas. Todo indica que el proyecto se propone analizar, entre otras cuestiones, el manejo de la radiación solar y remoción de dióxido de carbono de la atmósfera. También estudiará la siembra de nubes y otras formas de manipular el tiempo atmosférico para provocar lluvia, inundaciones, sequías o controlar huracanes. En documentos anteriores, la CIA había calificado el control del clima como factores de importancia geopolítica y de seguridad nacional. Por eso, sus razones van mucho más allá que las meramente climáticas para convertirse en un mecanismo de peligroso dominio político. El control del clima es un proyecto militar de larga data en los Estados Unidos. La Casa Blanca ya había autorizado experimentos similares en la guerra de Vietnam en los 70, provocando lluvia durante meses para anegar cultivos y dificultar el movimiento de los Vietcong. En igual sentido, la Fuerza Aérea Estadounidense publicó en 1996 el documento Adueñándose del Clima en el 2025, lo cual, para los observadores más inquietos, refleja claramente sus intenciones desde el mismo enunciado. Entre los proyectos más preocupantes, alertan algunas entidades, figura el manejo de la radiación solar. La meta, aseguran, es disminuir la cantidad de rayos con sus consecuencias para el clima y la población. Si se logra disminuir la cantidad de luz solar que llega al norte, por ejemplo, podría producirse sequía extrema en África y disrupción de los monzones en Asia, colocando en peligro las fuentes alimentarias de 2.000 millones de personas. Hasta ahora, las técnicas de geoingeniería propuestas son mayormente teóricas, salvo unas pocas entre las que se cuenta la fertilización oceánica, de la cual se conocen experimentos legales e ilegales. El impacto de esta fertilización es tal que puede alterar sustancialmente la cadena alimentaria marina, provocar falta de oxígeno en los mares y crear algas tóxicas. Entre las que sí tomaron forma, se cuenta un experimento del año pasado, llevado adelante por la Universidad de Harvard y financiado por el fundador de Microsoft, Bill Gates, en el que se arrojaron miles de toneladas de azufre pulverizado sobre Nuevo México. Mientras tanto, los niveles de aluminio, bario, estroncio en el aire, el agua y el suelo han aumentado de forma exponencial en los últimos años, lo que lleva a concluir que no son otras que secuelas de los programas de geoingeniería radicales que ya están en funcionamiento. Los más críticos advierten que para tener impacto en el clima global tendría que aplicarse a mega escala, alterando un ecosistema global altamente dinámico y en interacción con toda la vida en el planeta. No existe, por lo tanto, una etapa experimental y tampoco lo que se haga en pequeña escala servirá para mostrar la acción real sobre el clima global. Por eso, quienes se oponen a estas maniobras
aseguran que cuando se aplique a gran escala, su despliegue será irreversible. Citan, por ejemplo, que las nubes volcánicas artificiales no se pueden retirar hasta que las partículas caigan a la Tierra, lo cual es tóxico. Esta técnica empeoraría además el agujero en la capa de ozono y la acidez de los mares, dos problemas globales muy graves. El Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración, con sede en Canadá, es una de las voces que advierten sobre este tipo de experimentos que, aseguran, podría tener consecuencias devastadoras, incluyendo grandes cambios en los patrones climáticos como sequías mortales. Por otra parte, no son pocos los que se resisten a pensar que todos estos manejos tengan nada más que una finalidad pacífica. En tal sentido, evocan la negra historia de la CIA y su empeño por subvertir y derrocar gobiernos extranjeros que no se sometan a las políticas de Washington. Bueno, excelente informe, felicitaciones realmente a los que lo hicieron, y lo genial que tiene es que es puro dato, o sea, da para la teoría de la conspiración, pero realmente es dato puro lo que se encuentra en este informe, eso es excelente. Y por otro lado, bueno, nos inquieta porque se suma a las noticias de la semana, ¿no? Hablaba yo antes del tema del programa, que es X Key Score, que salió en el diario The Guardian, este periodista Glenn Greenwald, que es el que está en contacto permanente con Snowden y sacando información clasificada, habló de este programa por el cual Estados Unidos puede leer en tiempo real chats, puede ver el historial de Google, de lo que uno ha estado buscando, puede leer, por supuesto, los mails, esto acumulado en un lugar, digamos, del ciberespacio, esperando que en algún momento en el futuro se encuentren las herramientas para poder clasificar y poder leer y archivar, digamos, de una manera correcta, porque por ahora es una masa informativa impresionante la que viene. Esto es realmente muy impactante, y esto se dio en coincidencia con dos cosas. Por un lado, que al soldado Bradley Manning, que fue el que aportó información para Julian Assange, para las Wikileaks, se le sentenció a 136 años de cárcel, y por otro lado, la novedad fue que el gobierno ruso le dio a Snowden la posibilidad de entrar al país, está en un lugar que no se conoce, pero es muy impactante, porque la verdad es que a mí la asociación que yo hice fue yéndome muchas décadas atrás, cuando un ruso se iba de la Unión Soviética a Estados Unidos, había un gran operación mediática diciendo, bueno, ha huido del totalitarismo y va hacia la libertad. Y ahora prácticamente esto aparece como al revés, porque fíjate que Snowden está en Rusia y el papá de Snowden diciendo, hizo muy bien que no venga porque en este país no hay libertad. Y salió también Daniel Ellsberg. Daniel Ellsberg, seguramente muchos de los que siguieron el tema de la guerra de Vietnam se acuerdan, es aquel muchacho, en aquel momento tenía 20 años, que recogió mucha información que probaba que tanto el gobierno de Estados Unidos como el Congreso estaban mintiendo a la población norteamericana respecto de la guerra de Vietnam. Se publicó en los diarios, se conoce como los papeles del Pentágono. Daniel Ellsberg hoy tiene 82 años y dijo, Snowden hizo muy bien porque cuando a mí me hicieron el juicio por haber difundido los papeles del Pentágono, era otro Estados Unidos. Yo pude salir por fianza, yo podía hablar con la prensa, que era pacifista, podía hacer mítines de pacifismo, porque en ese momento lo que estaba haciendo Estados Unidos era ilegal. En cambio, hoy esto que hace Estados Unidos, después del acta patriótica, es legal. Y entonces realmente Snowden corre riesgo, como lo que le está pasando al soldado Manning. Entonces todo este cúmulo realmente es impactante y te habla de un cambio
como diría el presidente Correa, realmente de un cambio de época, ¿no? Donde Estados Unidos está quedando al desnudo en sus planes de ser no solo el gendarme del mundo, sino en su embestida contra la legalidad internacional. Sí, que esta embestida ya lleva bastante tiempo y casi como que se ha naturalizado. Pensemos que, y esto lo hemos dicho muchas veces aquí, el gobierno de Pakistán, el parlamento de Pakistán, le han pedido a los Estados Unidos que dejen de bombardear con aviones no tripulados en Pakistán y matar gente, que matan civiles, vamos a decirlo otra vez, matan civiles, matan ancianos, matan niños, y que el gobierno de Estados Unidos no responde a eso siquiera con un gobierno que es relativamente amigo, como dicen ellos, como es el gobierno de Pakistán. De todas maneras, vos empezaste con el tema de las teorías conspirativas. Yo no soy muy afecto y creo que hay que separar la paja del trigo, como se dice. Más allá de las teorías conspirativas, ¿es real que investigan esto? ¿Es real que han hecho manipulaciones genéticas? ¿Es real que el Pentágono elabora y diseña documentos de acá a largo plazo para América Latina o para todo el mundo? Estos son hechos, o sea, es la realidad. Sí. Por eso decía yo lo bueno de este informe, ¿no? Porque se basa absolutamente en los hechos de lo que está pasando y bueno, de lo que seguirá pasando en definitiva. ¿Vieron? ¿Qué les pareció? Yo creo que más de uno se ha visto sorprendido, porque no fue muy difundido, y menos en estos tiempos. No sé cómo se les escapó la tortuga en aquella oportunidad para avisparnos. Muy extraño, creo que es del año 2012. Entonces, a partir de esto, uno debe desconfiar con los acontecimientos meteorológicos actuales. ¿Son propios de la naturaleza? ¿O hay una intencionalidad en provocarlos? ¿Para qué? Para insistir con el cambio climático. El cambio climático, detrás puede venir la huella de carbono, echarnos la culpa a los seres humanos de que provocamos este cambio en nuestro planeta y que nos está poniendo en riesgo al planeta y a nosotros mismos, y a dictar determinados parámetros de comportamiento y de usos y de costumbres. Ojo, ojo que es sumamente peligroso. Ya muchos lo sabemos de antemano y otros empiezan a sospechar lo que fueron capaces de hacer hace 5 años y que gran parte del objetivo que se plantearon lo han logrado. Además, respecto de esto, hay otro video, pero esto es una cámara oculta, que se hizo, que creo que es del 2022, por todos los medios tratan de borrarlo de las redes, pero como algunos lo hemos descargado y lo preservamos, entonces sigue apareciendo. En este video un productor de la CNN, video recalco que es una cámara oculta, que no sabía que lo estaban filmando, hablaba con una persona y le decía que, bueno, lo del cobicho ya había terminado, que hoy lo que había que instalar a partir de los medios de comunicación era la sensación de un cambio climático y su peligro. En una cámara oculta de Project Veritas, este alto ejecutivo de la CNN ha confesado que la cobertura de los medios sobre el COVID-19 pronto llegará a su fin y revela que la CNN ya ha preparado su cambio de cobertura editorial para impulsar y promover el miedo al cambio climático. I think there's just like a COVID fatigue, so like whenever a new story comes up, they're going to latch onto it. They've already announced in our office that once the public will be open to it, we're going to start focusing mainly on climate, climate like global warming, and like that's going to be our next like I don't know, like what's the word I'm looking for? It's going to be our focus. Like our focus was to get Trump out of office, right? Without it saying it, that's what it was, right? So our next thing is going to be for climate change awareness. What does that look like? I don't know. I'm not sure. I have a feeling it's just going to be like constantly showing videos of like decline in ice and weather warming up and like the effects it's having on the economy and really diving into Who decides that? the head of the network, like just Who's that? Is that Zucker? Zucker, yeah. I imagine that
he's got his council, and they've all like discussed like where they think So that's like the next. pandemic like story like that will be to death. But that one's got longevity. You know what I mean? It's not like there's a definitive ending to the pandemic, or like it'll taper off to a point that it's not a problem anymore. I think it's going to take years, so they'll probably be able to milk that for quite a bit. So climate change overload. Be prepared, it's coming. Stories, like right now, we had an inside track right now where 2 stories are going to be pushed. Climate change is going to be the next COVID thing for CNN. We're gonna hone in. Focus on that. I love it. But that's a fair thing. You saw that coming forever, and it's always evergreen. But to commit to that as a network. You said it's going to be like the new COVID. I feel like, well, that's the way it was built. Unless that was just a call to arms to get people to start writing, and then we'll assess it. I don't know, but Do you think it's going to be just like a lot of like fear, like climate? yeah, fear sells. Cuando lo dijimos oportunamente, muchos fueron los que se rieron y no querían comprenderlo, porque nosotros tampoco sabíamos cuál iba a ser el alcance y cuál era el objetivo perseguido. Ahora sí ya lo sabemos, o por lo menos tenemos un hilo conductivo que nos lleva a una duda. Y como ya dijimos que la duda es la madre de la sabiduría, pretendemos seguir recostado en esa duda que nos puede abrir los ojos y no ser individuos que van detrás de la corriente sin ver hacia dónde. Así que le comparto esta cámara oculta, este video donde se pone de manifiesto esta maldad, y no entre comillas, es una maldad profunda, de hacernos creer lo del cambio climático para saber qué vendrá después. Sí, intuimos. La moneda digital, la huella de carbono, el castigo por el mal comportamiento y el uso excesivo de la energía no renovable. Varias cosas que yo creo que al ser humano no le van a hacer muy bien. Posiblemente nos traten y nos lleven a ser esclavos de un sistema perverso que es el nuevo orden mundial. El foro de Davos se plantea eso. Así que ya finalizando, los vuelvo a invitar a la reflexión. Todo lo que se dijo, lo que hablamos acá y lo que vimos, nos debería hacer pensar. Total, no perdemos nada. Un abrazo, queridos amigos, y hasta el próximo video.